Estamos aquí un puñado de españoles defendiendo la fe católica y defendiendo nuestra patria, porque los usurpadores holandeses calvinistas quieren entrar a saquear esta iglesia y no vamos a permitirlos, porque vamos a dar nuestra vida en este empeño por Dios y por España. Y si queréis saber cómo se acaba esta batalla, suscribiros a este canal. ¡Por España! Hola amigos, en el anterior capítulo y dentro del marco de la revolución militar expusimos una revolución menor, la que yo llamo la revolución de las picas. En este vamos a explorar otra de las revoluciones decisivas que cambiaron el mundo entre los siglos XIV y XVI, la revolución de la artillería, que provocó como reacción inmediata la revolución de la ingeniería militar. Tanto la artillería como los arcabuces no se entienden sin su denominador común, la pólvora, y es por ello que autores como Tonio Andrade hablan de la más amplia y global edad de la pólvora. La pólvora representa posiblemente el mayor sarcasmo de la historia. Alquimistas chinos, buscando el elixir de la inmortalidad, dieron con un polvo negro que sería el responsable del mayor número de muertos de la humanidad. La pólvora, inventada en China en el siglo IX, se denominó originariamente Wu Yao, la medicina del fuego, que luego fue utilizada más bien como fuegos de artificio. Las primeras referencias de su uso bélico se encuentran en el clásico militar chino Wu Jing Song Yao de 1044. ¿Qué es y cómo funciona la pólvora? Sus efectos derivan de la ignición del compuesto, y para que se produzca dicha ignición hacen falta 4 elementos, y los 4 se encuentran en una pólvora bien formulada: un comburente, el que libera el imprescindible oxígeno y que es el nitrato de potasio o salitre, constituye el 75% y arde a los 335 grados. Un combustible, un material que reaccione con el oxígeno para liberar energía y que es el carbón vegetal y forma el 15% de la fórmula. Y una fuente de calor que aporte la energía necesaria para iniciar la combustión y que es el azufre, que arde a una temperatura relativamente baja, 261 grados. Constituye el 10% de la mezcla. Y un cuarto elemento, la reacción en cadena, que es la concatenación de los 3 elementos para que se produzca la ignición. Si falta o falla alguno de estos 4 elementos, no hay ignición. La ignición de la pólvora libera unos gases calientes que se expanden muy rápidamente. Mientras más bien molidos y mejor mezclados están los elementos, mejor será la reactividad entre ellos y más rápida la combustión. Y más rápido se expandirán los gases producidos. La pólvora, para actuar como propelente, tiene que estar encerrada en una cámara donde pueda ser encendida y tiene que tener una salida hacia donde expeler tanto sus gases como el proyectil. Tal como estaba preparada en sus inicios, la pólvora era un elemento algo inestable. Sus componentes tendían a separarse durante el transporte y era muy sensible a la humedad, lo que la hacía poco fiable. Los molinos de pólvora, aunque mejoraron su finura y homogeneidad, no solucionaron el problema. Hacia 1400 se consiguió un gran avance al granular la pólvora fina. El proceso era mezclarla con agua o alcohol para hacer una pasta que luego se dejaba secar en pequeños bloques. Las ventajas fueron varias. Se podía granular en diferentes tamaños que se adaptaran mejor al uso que se le quería dar. Por ejemplo, muy gruesa para la artillería de sitio, menos gruesa para la pequeña artillería y fina para las recámaras de los arcabuces y pistolas, o muy fina para el cebado de las cazoletas. Con la pólvora granulada se desperdiciaba menos durante los procesos de carga y cebado. Finalmente, la pólvora granulada se podía mantener en su forma sólida para su fácil transporte. En cuanto a las armas, si bien no hay duda de que se originaron en China, la primera referencia al uso bélico de la pólvora aparece en la guerra de Kaifeng entre los Jin y los Song. Se utilizaron flechas de fuego, bombas incendiarias y un artilugio nuevo, la lanza de fuego,
que era básicamente una larga lanza con un tubo de bambú cargado de pólvora fijado en su extremo. Cuando se acercaba la lanza al enemigo, se encendía la mecha y las llamas abrasaban al desgraciado contrario. Más tarde, los tubos de bambú se sustituyeron por otros metálicos, que pasaron a expulsar gases tóxicos. Finalmente, los tubos pasaron a lanzar perdigones o dardos. Se habían convertido ya en cañones, como el pequeño cañón de Xanadu de 1298, de 6 kilos de peso y 35 centímetros de longitud. Esta tecnología solo tardó 50 años en llegar a Europa, posiblemente a través de la ruta de la seda, de los mongoles o de los musulmanes. Pero aquí, en Europa, el uso que se le dio fue estrictamente bélico. La primera referencia estricta y clara a un cañón en Europa aparece en el manuscrito de Nobilitatibus Sapienti et Prudentis Regium, de Walter de Millemete, en 1326, en el que se muestra un soldado disparando un cañón del que sale una flecha. Y en esa década aparecen también otras referencias acerca de cañones para la ciudad de Florencia, de Turín o en el sitio de Cividale del Friuli en 1331. Para la década de 1340-50 ya existían referencias a fundiciones de cañones y piezas que disparaban flechas en varias ciudades europeas, como Liege, Ehrenfeld, Maguncia, Aquisgrán, Deventer, Frankfurt, Brujas, etc. En la década de 1390-1400 se datan los primeros modelos de cañón de que se tiene noticia en Europa. El de Morco, 1390, el descubierto en Loshult, en Suecia, datado en 1399, o el de Tannenberg en el mismo año. En 1346 ya hay referencias al uso de una modesta artillería cuando el rey Eduardo III de Inglaterra sitió Crécy y Calais en Francia. A finales del siglo XV, el duque Felipe II, gobernador de la Borgoña, uno de los estados más ricos de Europa, alentó la investigación y el desarrollo de la artillería. Y ya en 1377 ayudó a los franceses a tomar la fortaleza de Odruik, en poder de los ingleses. Sus 7 cañones dispararon contra la muralla medieval proyectiles de 90 kilos, y las murallas medievales se desmoronaron en poco tiempo. En Europa se desarrolló una euforia por la creación de los grandes cañones, como el de Faulemete de 1411, que disparaba bolas de más de 400 kilos, o el Dulegriet de 1431, que pesaba más de 12.000 kilos y disparaba proyectiles de 300. Los borgollones, en 1411, tomaron la ciudad de Ham, que se rindió tras solo 3 disparos de una gran bombarda. Durante la campaña del rey inglés Enrique V en Francia, sus grandes cañones demolieron en 1415 las murallas de Harfleur y luego en 1417 las de Caen. Otras ciudades vieron demolidas también sus murallas por los grandes cañones, y ante el horror de estas armas, mucho más se rindieron para no seguir la misma suerte. En 1453, el sultán turco Mehmed II apostó sus grandes cañones, los más enormes jamás construidos, contra los muros de Constantinopla. Los redujo a escombros y conquistó una ciudad considerada inexpugnable. En Europa, a finales del siglo XV, se iba a producir un gran avance en el desarrollo de la artillería. El cañón pasó de una proporción longitud-calibre de 8:1 en los grandes cañones de sitio y 17:1 para la artillería en general, a otra relación de 40:1. Los cañones se hicieron mucho más largos y de menor calibre, y esto se tradujo en muchas ventajas. En un cañón largo es más fácil de apuntar, y la explosión de la pólvora tiene más tiempo para impeler energía al proyectil y acelerarlo más. La trayectoria se mantiene durante más tiempo, se enfrían mucho más rápido, lo que aumenta la cadencia de tiro y disminuye el riesgo de explosión.
el diámetro del arma y de la munición se hacen más precisos, lo que implica no tener que usar tacos de madera entre la carga y la bala. Ello abarata el disparo y disminuye el tiempo de recarga. Y además, el peso de los cañones disminuye y hace posible su montaje sobre cureñas menos pesadas y más móviles. Los franceses fueron pioneros en este aspecto. Adaptaron a los nuevos tubos de artillería unas nuevas cureñas con ruedas especialmente diseñadas para ellos, y además sustituyeron la clásica tracción de bueyes por caballos de tiro. Los cañones, con sus propias cureñas y transportados por caballos, no solo podían mantener el paso del resto del ejército, sino que podían ya ser desplegados en el campo de batalla. Y todavía más, las piezas de artillería podían ser desmontadas, el tubo por un lado, la cureña y cada una de las ruedas, para ser transportadas por separado en terrenos tortuosos o altos pasos de montaña. Había nacido lo que se conoce como artillería de campaña. Otro aspecto importante en esta época fue el cambio de los proyectiles de piedra a los de hierro. El mármol, comúnmente usado para realizar proyectiles, tiene una densidad de 2,7 gramos por centímetro cúbico, mientras que la del hierro es de 7,9. Las balas de hierro tenían una energía cinética 3 veces mayor que las de mármol, por lo que la artillería podía disparar ahora proyectiles más densos a más velocidad y ser más destructiva. Refiriéndose a Kate A. Smith, Andrade cuestiona si la verdadera revolución de la artillería se produce en Europa cuando se aprende a fundir los cañones con la boca hacia arriba, en un alto horno, lo que permite una fabricación más depurada, homogénea y rápida, capaz de producir cañones en serie. Y otra mejora se incorporó a la fabricación de cañones cuando estos se hicieron con bronce. El bronce es una aleación de cobre, un 67%, y estaño, un 33%. La ventaja que tenía fabricar cañones con bronce es que estos eran más flexibles y resistentes. Y aunque el bronce es más pesado que el hierro, permite que se emplee menos metal en la elaboración de un cañón. Y como resultado final, el cañón de bronce es menos pesado, lo que lo hacía idóneo para la artillería de campaña. El bronce, además, era más fácil de fundir y refundir. Cuando estallaba accidentalmente, simplemente se abría, mientras que el cañón de hierro explotaba como una granada, hiriendo a todos los artilleros y causando destrozos alrededor. La gran desventaja de los cañones de bronce era su exorbitado precio. Cuando el rey francés Carlos VIII inició en 1494 su invasión del reino de Nápoles, consiguió primero superar los pasos alpinos con su formidable tren de artillería, sin quedar retrasado de su ejército. Y después, tras un bombardeo, en horas o días, ciudades amuralladas que habían sido capaces de resistir asedios durante meses. Con todas estas mejoras y avances tecnológicos, ya nada volvería a ser igual. Había acabado una época, y las fortificaciones deberían cambiar o ser arrasadas con pocos disparos. Las ciudades con murallas medievales de repente eran completamente vulnerables y la balanza se inclinaba en favor del atacante con artillería pesada. Pero los gobernantes y los ingenieros no permanecieron inactivos, y como siempre ocurre, se inició una reacción para contrarrestar el poder de la nueva artillería, y empezaron a realizarse modificaciones en las antiguas fortalezas. León Battista Alberti, en su obra de Reedificatoria, de 1452, ya proponía el uso de murallas de formas estrelladas y plantas como dientes de sierra para defenderse mejor del fuego de la artillería. Filarete, en 1495, planificó para su señor Francesco de Sforza una ciudad, Sforzina, con estructura radial y amurallada en forma de estrella, que, aunque no llegó a construirse, sí influyó en la edificación de defensas en otras ciudades, como la de Palmanova. Hacia la segunda mitad del siglo XV se empezaron a modificar las defensas de varios castillos y ciudades medievales
en Italia, como por ejemplo los castillos de Ostia, Acquaviva o Picena, se redujo la altura de los muros y se ensancharon en su base. Para compensar la menor altura de los muros, se crearon o se ensancharon los fosos y se crearon los terraplenes. Las torres cilíndricas se construían de la misma altura que la muralla y se adelantaban para protegerlas mejor. Posteriormente, los hermanos Sangallo y Pedro Luis Escrivá introdujeron el bastión poligonal como sustituto de la torre, que además se proyectaba como plataforma para alojar la artillería de la defensa. Los hermanos Sangallo propusieron además el glacis, que básicamente era una rampa suave de tierra para absorber los impactos frente a los muros y que los protegía de los disparos directos. Además, se empezó a utilizar más el ladrillo que la piedra, que absorbía mejor los impactos sin resquebrajarse y sin expulsar esquirlas que hirieran a los defensores, siendo además más barato. La llamada traza italiana, a mediados del siglo XV, se extendió rápidamente y para la primera mitad del siglo XVI casi todas las ciudades, muy especialmente en las fronteras francesas, italianas y de los Países Bajos, se rodearon de este nuevo tipo de fortificaciones. La revolución de la artillería del siglo XV había desencadenado otra, la revolución de la ingeniería militar. La artillería de sitio había sido casi neutralizada por las ingeniosas defensas erigidas por los ingenieros, y la balanza se inclinó de nuevo a favor de la defensa. Se volvía a la situación de siempre. Una ciudad resultaba carísima de expugnar y asaltar, y finalmente casi siempre caían por hambre, falta de socorro o traición. Y si este capítulo os ha gustado, no olvidéis suscribiros, darle al like y activar la campanilla para ser notificados de los nuevos vídeos publicados. Nos veremos de nuevo explorando otra revolución menor, la revolución de los arcabuces. Hasta luego, amigos.